capítulo 15, verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Oremos. Dios, gracias por este ejemplo. Gracias por este testimonio. Señor, trabaja en nosotros para que se pueda decir también de nosotros que te creemos, que hemos creído a tu promesa, a tu palabra. Ayúdanos para ello. Señor, enséñanos a confiar en ti, a esperar en ti. Dios, dirígenos para meditar en tu palabra en este momento. Haznos entendidos de la verdad que quieres que aprendamos. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros conocidos y por aquellos, Señor, de quienes hemos escuchado que trabajan en el sector salud, aunque no los conocemos. Señor, protégeles. Protege a todos aquellos que están involucrados en la atención a los enfermos. Muéstrate, Dios, y da paciencia, da fuerza, la fortaleza necesaria para la atención a los enfermos. Y provee las cosas materiales, Señor, medicamentos, las cosas que se ocupan para la atención de esos enfermos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De quien se dicen las palabras que acabamos de leer es de Abraham. Dios escogió a un hombre y a través de ese hombre da origen a una raza, a toda una raza de personas. La raza o la nación hebrea, la nación judía. Este hombre es Abraham. Dios más tarde le cambiaría su nombre por Abraham. La nueva raza sería descendiente de Abraham, el pueblo que después se iba a conocer como el pueblo de Israel. Abraham es uno de los personajes más importantes de la Biblia. De hecho, es de quien más se habla en el Antiguo Testamento, de Abraham. Quizás sea el más importante del Antiguo Testamento. Por eso es bueno, es necesario que los cristianos estudien la vida de Abraham, que los cristianos cuidadosamente vean cómo se relacionaba Abraham con Dios, porque es una manera especial de relacionarse. La Biblia dedica grandes porciones a Abraham. Hay 14 capítulos en Génesis donde se habla de Abraham. Todo un capítulo de Romanos habla de Abraham. Todo un capítulo de Gálatas habla de Abraham. Así que Abraham es uno de los personajes de la Biblia más famosos, más importantes. Es uno de los que forman parte de los héroes de la fe. Y se puede decir también, Abraham es padre de dos naciones, la nación judía y la nación árabe. A Abraham se le conoce como el amigo de Dios, a Abraham se le conoce como el príncipe de Dios, se le conoce como un profeta, se le conoce como siervo de Dios y también se le conoce como nuestro Padre. Es el Padre de la fe. Ahora, Dios habla con Abraham y dice el verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Dios habla a Abraham. Y Abraham en algún momento está temeroso. Dios habla con él para que no tenga temor. Dios habla con Abraham de una manera, hermanos, que Abraham tiene que dar una respuesta. Y nosotros podemos mirar que desde el Génesis, el capítulo 12, Abraham responde a Dios y de una manera correcta, de una manera positiva. ¿Cómo se responde a Dios? Es algo muy importante. ¿Cómo respondemos a Dios? Es algo básico, hermanos. Y la verdad es que todos respondemos a Dios. Unos de una manera, otros de otra. Pero todos respondemos a Dios. La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo le respondemos a Dios cuando habla con nosotros? ¿Cómo le respondemos? Miren que Abraham, en sus respuestas a Dios, en esta ocasión y desde el Génesis 12, en sus respuestas a Dios, Abraham responde de una manera de rendimiento. Abraham responde rindiéndose totalmente, completamente a la voluntad de Dios. Abraham responde rindiéndose a Dios. Y la verdad es que muchos luchamos por no rendirnos, porque esa palabra rendirse implica o significa perder, y no queremos perder. Nosotros queremos salir vencedores. Abraham se rindió completamente a Dios desde años anteriores a esta ocasión. Cuando Dios le dice, salte de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y la Biblia dice que él salió, él se rindió completamente a Dios. Y dije, la palabra rendirse significa perder, pero también significa dejar de pelear. O sea, Abraham se rindió completamente a la voluntad de Dios, ya no siguió peleando, ya no siguió haciendo lo que él quería. ¿Se acuerdan que Dios les había dicho desde el capítulo 11, cuando todavía vivía su padre, que se fueran a la tierra de Canaán? Y la Biblia dice que no llegaron a la tierra de Canaán, se quedaron antes en otro lugar. Y estuvimos hablando algo acerca de esto. ¿Qué fue lo que detuvo a Abraham y a su familia en aquel lugar? ¿Qué fue lo que lo detuvo? Pero en esta ocasión, en el Génesis 12, nosotros leemos que Abraham sale de ese lugar y va a la tierra de Canaán. Abraham dejó de pelear con Dios. Abraham dejó de resistirse a Dios. Se rindió de una manera completa. Hermanos, esa fue la respuesta de Abraham. Una rendición completa. El rendirse se usa de varias maneras. Un ejército, por ejemplo, se rinde a un ejército victorioso. Un ejército se rinde cuando reconoce que el poder del otro es superior y permite que ese ejército superior decida qué hacer con el perdedor. Y en el caso de Abraham se rinde, reconoce que Dios es más grande que él, que Dios es más poderoso que él, y se rinde de tal manera que reconoce que Dios va a decidir qué hacer con él, que Dios va a decidir qué vida le va a dar. Él solamente se rinde. Si te rindes a Dios, si le dices a Dios, Señor, dejo de pelear contigo,
Tú ganas. Mi vida te pertenece. Tú decides lo que pasa. Eso es rendirse. Rendirse es detener tu resistencia. O sea, ya no te resistes más. Le dices al Señor, Señor, está bien, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Rendirse. A veces se usa la palabra rendirse, por ejemplo, dice alguien, me entrego al amor. Lo que está diciendo es que detiene su resistencia contra el sentimiento y permite estar lleno de una manera completa de Él. ¿Qué es rendirse a Dios? Dije que Abraham se rindió totalmente a Dios. Abraham dejó de resistirse a Dios. Abraham se sometió a Dios para que Dios hiciera con él lo que le placiera. ¿Qué es rendirse? ¿Qué es rendirse a Dios? Rendirse a Dios es reconocer que ha estado luchando con Dios, que ha estado luchando contra Dios y que se debe detener y que se debe permitir que Dios diga qué hacer con la vida de uno. Rendirse a Dios es reconocer que hemos estado luchando contra Dios y su voluntad. Muchas veces en nuestra vida hemos vivido eso. Hemos estado haciendo de eso una realidad, una resistencia a Dios, haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que dicta nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero ha de llegar el momento en que le digamos a Dios, Señor, ya, me rindo a ti, me dejo de estarme resistiendo a tu voluntad. Hermano, yo estoy seguro que Dios ha llamado a muchos para servir en su obra, para dedicarle tiempo, y se han resistido. No han obedecido a la voz de Dios. Y es el momento para hacer lo que hizo Abraham. Rendirse a Dios. Rendirse a Dios. Para que Dios haga con su vida lo que le plazca. Y esto es una bendición. Porque cuando Dios se hace cargo de tu vida, cuando Dios se hace cargo de nuestra vida, nos llenamos de todas las cosas buenas que Él quiere y que Él tiene para nosotros. ¿Qué deberíamos rendir a Dios? Deberíamos de rendir a Dios nuestros pensamientos. Deberíamos de rendir a Dios nuestro cuerpo. Deberíamos de rendir a Dios nuestras capacidades intelectuales, nuestros talentos, nuestros dones. Deberíamos de entregarle la mente, el cuerpo, la voluntad, nuestro corazón. Deberíamos de entregarle a Él nuestra mente, dije. El apóstol Pablo decía en lo que deberíamos de pensar. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y nosotros deberíamos de rendirle eso a nuestro Dios. Dejar a un lado aquellas cosas que nos llenan de cosas negativas, de pensamientos negativos y pensar en lo que es de buen nombre, como dice la Escritura. Hemos de dedicarle, de entregarle a Dios nuestros talentos. ¿Cuántas cosas podemos hacer? ¿Cuántas cosas podemos usar en la obra de Dios? ¿Cuántas cosas? Pero la pregunta es, ¿y se las has entregado a Dios? ¿Le has rendido esas cosas que tú puedes hacer? ¿Se las has rendido a Dios? Y no estoy hablando de ocasionalmente, sino de hacerlo de una manera continua. Leyendo acerca de la vida del papá del hermano Luis Palau, él era un empresario, él era un hombre de negocios y era muy próspero. Pero se nos dice que él y un hermano de apellido Rogers
Cada noche estaban saliendo a visitar, cada noche iban a buscar personas para hablarles del Evangelio. Y mucha gente conoció del Evangelio a través de ese ministerio. Hay muchas cosas que podemos hacer, que Dios puede usar y que nosotros tenemos, pero hace falta rendirlas a Él. ¿Qué capacidades tienes? ¿Qué cosas Dios te ha dado y de lo que eres capaz? Rendirnos a Dios es entregar, dije, nuestra mente, nuestros talentos, nuestro cuerpo, nuestra voluntad. Y por supuesto, para rendirnos a Dios tenemos que quedarnos con Él. ¿Y qué es esto de quedarnos con Él? Pues tenemos que leer la Biblia y tenemos que orar y tenemos que buscar tener nuestro tiempo devocional con Él. Entonces habrá un rendimiento, entonces habrá un dejar de luchar con Él. Dios quiere que nos rindamos a Él. Y alguien dijo, hermanos, el muro más grande y el muro más duro es nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque la verdad es que solo falta eso, que rindamos nuestra voluntad a Dios para hacer grandes cosas para Dios. Nuestra voluntad a veces es el muro más grande que el Señor encuentra. Nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad muchas veces se niega a someterse a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad le gusta hacer lo que quiere, no lo que Dios quiere. ¿Qué diferencia con Jesús? Jesús dijo en alguna ocasión, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y cuando está en Getsemaní, Él oraba y le decía al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús se rindió al Padre, rindió su voluntad al Padre. Abraham rindió su voluntad a Dios. Se rindió a Dios, dije, desde que salió de su tierra. Él se rindió a Dios. Dios le había prometido una descendencia, esta no llegaba. Miren esto, hermanos, el texto que leímos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A Abraham se le dio una promesa de que iba a tener un hijo, y se le dijo que su descendencia iba a ser grande, y se le dijo que así como son las estrellas del cielo, así sería su descendencia. Pero hermano, miren, tardó en llegar esa respuesta 25 años. 25 años. Cuando él tenía alrededor de 75 años, Dios le hizo la promesa de que iba a tener una descendencia. Pero pasan los años, muchos de sus contemporáneos habían muerto y quizás él pensaba, me voy a morir, no voy a poder tener hijos. 25 años. Pero Dios le había prometido. Y él se rinde, está bien, será cuando tú quieras, será a la manera tuya, será en el tiempo que quieras. Se rindió, hermanos, se rindió en cuanto a eso. Miren lo que dice Génesis 12:4. Dice el verso, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y luego, en el capítulo 17, el verso 1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego el verso 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Fíjense, cuando se le dio la promesa tenía 75 años.
Cuando tenía 99 años, Dios le vuelve a decir, vas a tener una descendencia y de aquí a un año vas a tener un hijo. Y Abraham se sometió a la voluntad de Dios, se sometió al tiempo de Dios, esperó en Dios. Su espera fue larga, pero él se rindió. Hermanos, muchas veces nosotros desesperamos y por ahí dicen, ¿no? El que espera, desespera. Y a veces nos desesperamos esperando, cuando deberíamos de rendirnos al tiempo de Dios, de rendirnos a la voluntad de Dios, de rendirnos a cuando Dios quiera darnos respuesta. Y cuando lo que parecía imposible, Dios cumple su promesa. Cuando lo que era difícil parecía ya imposible, Dios cumplió su promesa. No cabe duda, hermanos, que la lógica de Dios es diferente a la lógica de los hombres. El tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro. Los planes de Dios son diferentes a nuestros planes. Los planes de Dios se realizan como Él quiere, no como nosotros queremos. Y los planes de Dios no se realizan cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. La verdad es que a veces nos es más fácil hacer lo que Dios quiere que hacer las cosas cuando Dios quiere. También a veces nos es más fácil cumplir la voluntad de Dios que tener la paciencia para esperar el momento en que Dios quiere hacer su voluntad. Abraham se rindió a Dios. Se rindió a Dios cuando Dios le dice que salga de su tierra. Se rindió a Dios en esto de la espera de un hijo. A esto de la espera en que se viera cumplida la promesa de Dios. Rendirse a Dios, hermanos. Esto es algo que se requiere de nosotros. Que nos rindamos, que ya no estemos peleando con Dios, que ya no estemos resistiéndonos a Dios. Una mujer llamada Betty nació en Michigan, en Estados Unidos. Creció en China. Sus padres eran misioneros. A la edad de 17 años ella regresa a Estados Unidos para estudiar parte de la secundaria y estudiar también la universidad. Ella escribió una oración que se ha convertido en la petición de muchos creyentes. Ella escribió esta oración: Señor, renuncio a mis planes y propósitos personales, a todos mis deseos, esperanzas y ambiciones. Acepto tu voluntad para mi vida. Te entrego mi vida, mi todo, por completo a ti, para ser tuya para siempre. Te entrego todas mis amistades para que tú las guardes. Todas las personas a quienes amo han de ocupar un segundo lugar en mi corazón. Lléname ahora y séllame con tu espíritu. Obra por completo tu voluntad en mi vida a cualquier costo, porque para mí el vivir es Cristo. Y ella murió en el servicio a Cristo. Pero miren la oración: renuncio a mis planes y propósitos personales. Renuncio a todos mis deseos, a todas mis esperanzas, a todas mis ambiciones, y acepto tu voluntad para mi vida. A Abraham, hermanos, Dios le pidió una rendición completa. A Abraham, Dios le pidió una entrega total. Abraham creyó, Abraham obedeció, Abraham esperó y Abraham se rindió de una manera completa. Hermanos, esto es algo que Dios pide de nosotros. Ahora, volviendo a Génesis, el capítulo 15. Dice: y creyó a Jehová,
y le fue contado por justicia. Abraham tenía muchas preguntas y Dios responde a sus preguntas. Dios responde a sus preguntas. Y la respuesta que Dios le da fue suficiente para Abraham. Dice ese verso 6, y creyó a Jehová. Abraham escucha la voz de Dios, Abraham escucha la respuesta de Dios y acepta la respuesta de Dios. Por primera vez aparece la palabra creer, creer. Allí dice que Abraham le creyó a Jehová, le creyó a Dios. De una manera firme estuvo seguro de la promesa de Dios. Y vean esto, hermanos. Abraham se apoyó en la integridad de Dios. La palabra integridad significa o quiere decir honradez, honestidad, quiere decir responsabilidad, quiere decir lealtad, quiere decir firmeza. Y Abraham creyó, se basa, se apoya en la integridad de Dios. Él creía que Dios era verdadero y que si le estaba prometiendo algo, Dios se lo cumpliría, y cree a Dios, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Dije que Abraham creyó en la integridad de Dios. Miren lo que dice Números 23, verso 19. Son palabras de Moisés hablando de Dios, y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Abraham creía eso. Si Dios lo dijo, así va a ser. Abraham creía esto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, así va a ser. Abraham le creyó a Dios, se apoyó en la integridad de Dios. En Romanos el capítulo 4, verso 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Creyó y se apoyó en la integridad de Dios. Dios le dice, miren cómo Dios le dice en el verso 1, después de estas cosas, estoy leyendo Génesis 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham no podía ver el escudo de Dios, pero creyó a Dios. Abraham no estaba viendo el galardón, pero le creyó a la promesa de Dios. Dios era real para Abraham. Dios podía prometerle a Abraham y Abraham creerle aunque él no mirara nada. Él debía contar con la presencia de Dios siempre. Hermanos, en el libro de Habacuc, el capítulo 3, son palabras que habla una persona que cree, que confía en Dios, aunque no vea cosas buenas. Fue lo que estaba pasando con Abraham. Le creyó a Dios, aunque él no veía el escudo. Le creyó a Dios, aunque él no veía el galardón. Y Habacuc, capítulo 3, verso 17, dice: aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Abraham aceptó la promesa de Dios. Creyó a Dios. Hermanos, ¿cuántas promesas tenemos de Dios? No temas, yo te ayudo. No temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Son promesas de Dios. ¿Le creemos? ¿Le crees? Miren cómo Abraham se rinde totalmente a Dios, a obedecer, a someterse a su voluntad, pero no solo se rinde totalmente a Dios, sino que él cree en las promesas de Dios, confía en las promesas de Dios, y esto quizás sea uno de los motivos por el que muchas veces no nos rendimos a Él, porque no creemos que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida y a través de nosotros. Si creyéramos que si nos rendimos a Dios de manera incondicional, Él va a suplir todo y va a tener cuidado de nosotros, ¿cuántas cosas haríamos, hermano? Muchas veces no nos rendimos a Dios porque no estamos confiando en su providencia, no estamos confiando en su promesa. Y esto es algo que Abraham tuvo, algo que Abraham vivió. Se rinde totalmente a Dios, pero lo hace en base a su fe, lo hace en base a la confianza que tenía en Dios. Dios quiere, hermanos, Dios quiere una entrega total nuestra, un rendirnos a Él, pero también Dios espera que confiemos en Él. ¿Se acuerdan que dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Hemos de confiar en Él. Y para rendirnos a Él nos hace falta la fe, nos hace falta la confianza en Dios. Bueno, Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, lo va a hacer. Entonces, confiemos en Él, creámosle a su promesa y rindámonos a Él de una manera completa. Oremos. Dios, te damos gracias una vez más. Confiar en ti, porque tú haces promesas y creemos que eres íntegro, creemos que eres una persona que cumple su palabra. Ayúdanos a creerlo, pero Dios, muévenos para rendirnos a ti. Señor, que estemos dispuestos a dejar a un lado nuestra voluntad y hacer tu voluntad, sabiendo que es lo mejor. Tu palabra dice que tu voluntad es agradable y es perfecta. Ayúdanos a creerlo, Señor, y a vivirlo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.